Amén. Muchas bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Esta es una noche especial porque cada vez que estamos con el Señor es un tiempo especial. Hoy Dios tiene algo para cada uno de nosotros y bendecimos a todos nuestros hermanos conectados en diferentes localidades, en diferentes lugares, donde quiera que tú estés. El Señor te está bendiciendo y tenemos un tiempo especial con Él. Y ahora vamos a estar con la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 11, el versículo 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Los violentos. También en el libro de San Lucas, capítulo 11, el Señor trae una palabra para nosotros, versículos 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Quiero hablar esta noche acerca de arrebatadores, los arrebatadores, los arrebatadores. Hay una gran diferencia entre tomar y arrebatar. Si tú le das algo a alguien y lo toma generalmente normal, suave. Pero arrebatar es tomar con violencia, tomar con violencia. Tú arrebatas algo cuando usas violencia, fuerza para tomarlo. Y el Señor está hablando aquí de un tipo de persona que tiene una actitud violenta para arrebatar el reino de Dios. Así que aquí el Señor no está hablando de pacifistas, sino de gente violenta, también valiente. Por muchos años escuché a los predicadores de la iglesia del Señor, cuando hablaban de este pasaje, cambiar la palabra violento en valiente. Entonces el predicador decía: y los valientes arrebatan el reino. Y es verdad, hay que ser valiente. Y eso es una de las características de los que arrebatan el reino. Pero Jesús no usa la palabra valiente, sino la palabra violento. Y quiero hablar de eso esta noche por unos minutos con ustedes, mis amados. Estamos en el tiempo del fin. Cristo viene pronto. Dentro de muy poco tiempo vamos a experimentar el arrebatamiento, la transformación de nuestras vidas. Ocurrirá la gran resurrección de todos los que son de Cristo y nosotros seremos arrebatados con Él en gloria. Pero en este último tiempo, en el tiempo final, hay dos clases de cristianos que conforman dos clases de iglesias profetizadas en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Son las dos iglesias del tiempo final. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis habla de 7 iglesias, y en realidad cada iglesia proféticamente es un tiempo de la iglesia. Tú sabes que la iglesia tiene 2000 años de existencia, y en el primer siglo la iglesia era de cierta manera, los primeros 2 siglos, tercer siglo incluso, luego siglo cuarto, quinto, sexto, la iglesia fue cambiando. Hay distintas etapas de la iglesia, y cada una de las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3 profetiza acerca de una iglesia. Pero en el tiempo final,
justo antes de que Cristo venga, habrá dos iglesias. Una iglesia llamada la Odisea, del gobierno del hombre, y otra iglesia llamada Filadelfia, la iglesia del amor fiel, del amor filial, del amor a Dios. Esta iglesia de la Odisea se caracteriza por ser una iglesia tibia, desamorada con el Señor, una iglesia indefinida, transigente con el mundo, mundana. Y por otro lado, una iglesia apasionada, una iglesia con un corazón al rojo vivo con Dios, una iglesia fiel al Señor y a su amor, que también tiene problemas, sin embargo, la característica es el amor. Ahora, estas dos iglesias del tiempo final representan dos clases de cristianos. No podemos decir que una iglesia, una denominación, iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia metodista, sea de la Filadelfia o de la Odisea. No está así mostrado en la palabra, sí, sino solamente dos clases de iglesias que son dos clases de cristianos. Ambos son de Cristo, pero una es infiel y la otra es fiel. Nosotros tenemos que pertenecer a la iglesia ardiente, a la iglesia apasionada, a la iglesia de Filadelfia. Y nunca pasar al otro lado, a la iglesia mundana, a la iglesia transigente con el mundo, a la iglesia desapasionada por el Señor. Ahora, esta iglesia de la Odisea es una iglesia que tiene este carácter, un carácter violento para las cosas del Señor. Escucha, no agresivo con los hermanos, ojo, no agresivo, violento. Hay una clase de violencia necesaria para que los propósitos de Dios se cumplan. Escucha esto, te lo repito. Hay una clase de violencia necesaria para que el plan de Dios y los propósitos de Dios se cumplan en la vida personal, en la iglesia, en la nación y donde quiera que un propósito de Dios deba cumplirse. Durante todo el Antiguo Testamento, la Biblia habla de guerras. Y de pronto tú dices, ¿por qué tanta guerra, tantas batallas? Ejércitos mueren, conquistan, pierden. Un escenario bélico. En el Nuevo Testamento ocurre lo mismo. Jesús dice, no vine a traer paz a la tierra, yo vine a traer guerra. Y Pablo dice, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Y aún en el último libro, en el Apocalipsis, hay guerras, rumores de guerras y muchas cosas. La Biblia es un libro espiritual. Y el tema de la guerra es un tema reiterativo en la Biblia, porque refleja lo que ocurre en el mundo espiritual. Hay dos reinos, un reino de las tinieblas y un reino de la luz. Tú eres un soldado de la luz, un soldado de Cristo que pelea por su Señor contra el reino de las tinieblas. Y esto no solamente cuando tú consciente dices voy a echar fuera demonios, voy a ir a una cumbre de un monte a tomar una ciudad. Estás haciendo guerra espiritual, pero hacemos guerra espiritual de muchas formas. Pero se requiere un carácter de arrebatadora, de arrebatador. Tenemos a Moisés. Mira, Moisés era un hombre, la Biblia dice, manso, más que todos los hombres de la tierra. Pero él fue con una actitud de violencia y de autoridad al faraón. Se enfrentó al faraón para decirle, Jehová dice que dejes ir a mi pueblo. Se enfrentó a los brujos de Egipto y los venció y derrotó la obstinación del faraón. Hay que tener fuerza, hay que ser aguerrido, hay que tener una actitud de violencia para ser un libertador como fue Moisés. Pero él en su vida con su pueblo era manso más que todos los hombres de la tierra. Yo creo que con Dios tenemos que ser tiernos y sensibles, con el enemigo duros y guerreros para ganar las batallas del Señor. Josué
conquistó la tierra, introdujo al pueblo de Dios en la tierra prometida y es un gran ejemplo. Pero mira, vivió toda su vida haciendo guerras. Las ganó a todas, menos una que se perdió por el pecado de un hombre, por la desobediencia de un hombre. Está escrito ahí la palabra. Pero todas las demás batallas las ganó en el nombre de Dios. Pero hay que tener un carácter guerrero. Elías era un profeta, no era un soldado, pero él se enfrentó al rey y fue cara a cara a decirle: rey, has pecado y por causa de tus pecados no lloverá por 3 años y medio. No lloverá, no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. Este carácter hace que la obra de Dios se cumpla. Hay un momento en que tenemos que tomar este tipo de actitudes para que Dios pueda operar. David fue violento, tú sabes. Él era amante de la música, él era un hombre maravilloso, un joven que amaba a Dios y quería estar todo el tiempo con Dios, pero para defender sus ovejas, él mató leones, enfrentó osos, destruyó a los animales que venían contra sus ovejas, y el día que tuvo que enfrentar al gigante Goliat, lo hizo con toda pasión y con toda autoridad, y luego tuvo grandes victorias. Fue un rey victorioso, un hombre guerrero y un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún Jesús, la religión nos muestra a un Jesús pacifista, un Jesús dulce, medio frágil, medio débil, pero ese no era Jesús. Tú lees todo el Nuevo Testamento, los Evangelios, y tú vas a ver a un Jesús directo, un Jesús fuerte, un Jesús que dice: ¿quieres venir detrás de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Un Jesús que enfrenta a los fariseos y desnuda delante de ellos su propia realidad. Un Jesús que va a la cruz con la frente en alto. Un Jesús que tiene un carácter violento y es valiente. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Los violentos arrebatan el reino. Los que no lo son se quedan sin las bendiciones del reino de Dios. Los arrebatadores son gente que Dios tiene en su corazón. Déjame mencionarte rápidamente 9 características del carácter y la motivación de los arrebatadores. Primero, están enamorados de Jesús. Jesús es su centro, Jesús es su vida, Jesús es todo para los arrebatadores. Son enamorados por el Señor. Segundo, apasionados por el Señor y por su obra. No solamente están enamorados, pero están apasionados, y no solamente por el Señor, sino por todo lo que tiene que ver con el Señor. Apasionados por la evangelización, apasionados por la iglesia, por los hermanos, apasionados por la palabra, apasionados por estar en intimidad con el Señor. En tercer lugar, comprometidos a muerte con el Señor. Ellos son capaces de dar su vida, de darlo todo por el Señor, aún de morir por el Señor. Entonces, mientras viven y trabajan para el Señor, le dan su tiempo al Señor, comprometen todo con el Señor. Todo está comprometido con el Señor y su causa, su tiempo, sus capacidades, sus momentos y aún a veces su dinero, comprometido con la causa del Señor. Y a veces aún su familia. La han comprometido de tal manera que han involucrado todo en Dios, todo en Dios. Y Dios respalda a esta clase de personas. En cuarto lugar, conocen al enemigo, no le temen. No le temen al enemigo, no están escondidos de los demonios. No están allí amedrentados por un brujo o una bruja que les quiere hacer daño. No tienen miedo. Conocen el poder del diablo, saben que tiene poder, pero saben que Cristo tiene más poder. Y que ellos adentro tienen al Cristo Todopoderoso. Y como dice la palabra, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que no importa qué poder del mundo y del diablo venga contra los arrebatadores, el que está dentro de ellos es más poderoso y los vencerá. En quinto lugar, tienen una sana autoestima. No son orgullosos, no son vanidosos, no son egolátricos. No ves soberbia en ellos, pero tampoco ves una humildad
excesiva que hace que prácticamente la persona no se atreve a hacer nada. No son cobardes, son valientes. Tienen una sana autoestima, saben quiénes son en Cristo, saben su posición espiritual y son humildes de corazón, pero saben quiénes son. Y esa humildad no es por ignorancia, esa humildad no es por subestimarse a sí mismos, sino para que la gloria sea siempre del Señor que hace las obras. En sexto lugar, son sensibles al Espíritu Santo, llenos del Espíritu y sensibles, se dejan dirigir por el Señor, escuchan la voz del Señor y obedecen al Señor. Tienen esa sensitividad para escuchar, para percibir la voz del Espíritu y para obedecerla con prontitud. En séptimo lugar, se mueven en el tiempo de Dios, ni antes ni después. Tienen esa fuerza y esas ganas de conquistar, pero no lo hacen en el poder de la carne. Esperan los momentos de Dios, porque cada cosa en Dios tiene su tiempo y tiene su momento. En octavo lugar, son ágiles, rápidos, veloces. Atan al hombre fuerte, entran, atan y arrebatan. Esto es lo que dijo el Señor. El hombre fuerte está tranquilo, pero viene otro más fuerte, lo vence, lo ata, le quita las armas en que confiaba y arrebata el botín. Estos son los arrebatadores. Hombres como tú y como yo, mujeres como tú y como yo, pero que hacen esta tarea. Son ágiles, dinámicos, no están vacilando. Toman la iniciativa con Dios, entran al campo del hombre fuerte, lo vencen, lo atan y arrebatan el botín. En noveno lugar, su motivación es traer gloria al Señor, extender el reino, ganar las almas para Cristo, destruir al enemigo, bendecir a los hijos de Dios, restaurar los caídos. Características de los arrebatadores que tú tienes, que yo tengo y que tenemos que multiplicar en nuestra vida.
Por mucho tiempo la iglesia no arrebató el recurso de las redes sociales, pero hoy día todas las iglesias cristianas, y doy gloria a Dios por eso, porque también nosotros lo estamos haciendo, estamos introduciendo el reino de Dios en las redes sociales, introduciendo el reino de Dios en el internet, introduciendo el poder de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, arrebatando este medio para el Señor. Estaba en manos de solamente de la gente del mundo, pero hoy día una gran cantidad de cristianos e iglesias está arrebatando el Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes sociales para el reino del Señor. Tenemos que entender que tenemos que llegar a todos los estratos sociales, a la política, a la ciencia, al arte, a la medicina, en todo. Hay recursos de Dios que deben ser arrebatados por el pueblo de Dios, por ti y por mí. Algunos el Señor los entrena en las cosas seculares para que allí, en el lugar donde están, como científicos, establezcan el reino de Dios. Otros son políticos cristianos para que allí, en el área política, establezcan el reino de Dios. Otros son profesionales en algún área de la sociedad para que allí establezcan el reino de Dios. Otros son médicos para que allí, en el ámbito de la medicina, establezcan el reino de Dios. Otros quizás no tienen una profesión específica, pero tienen sus vecinos, sus familias, sus comunidades, para que en esos lugares establezcamos el reino de Dios. Todos somos llamados para arrebatar el reino de Dios y establecerlo en el lugar donde nosotros estamos. También las finanzas deben ser arrebatadas. Muchos cristianos están llorando por las finanzas, pero sabes, las finanzas también son un desafío para arrebatar. Todo es nuestro, dice la palabra del Señor, pero hay principios en los cuales tenemos que trabajar y funcionar. Primero con Dios. Sé fiel con tus diezmos, sé fiel con tus ofrendas, tus primicias, tus votos para Dios. Y una vez que cumples este requerimiento, reclama, pide, llama a la bendición que venga del norte, del sur. Llama al dinero, vendrá a ti. Llama al trabajo que necesitas, vendrá a ti. Lo encontrarás, saldrás, buscarás y lo encontrarás. Y la bendición económica vendrá a ti. Tendrás autoridad para declarar y confesar. Tendrás autoridad sobre el dinero. Tendrás autoridad sobre las finanzas, porque has puesto tus finanzas en Dios. Cuando tú diezmas, ofrendas, eres fiel con esto, eres fiel con tus primicias al Señor, tú recibes una autoridad para arrebatar finanzas que hasta ese día no te habían sido dadas, y tú vas a ser prosperada y tú vas a ser prosperado. Las bendiciones del Señor deben ser arrebatadas. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, la tierra estaba llena de bendiciones, pero tenían que hacer guerra para conquistar cada lugar y arrebatar para ellos las bendiciones del Señor. Jacob luchó toda una noche con el ángel de Jehová y él dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas, hasta que me bendigas. Si no me bendices, no te soltaré. Él luchó por su bendición y al rayar el alba recibió la bendición. Caleb dijo: dame ese monte. Caleb, dame ese monte donde hay gigantes. Yo tengo 85 años, pero tengo toda la fuerza y voy a ir y voy a destruir los gigantes. Y lo recibió esa tierra, y Caleb derrotó a los gigantes porque él era un valiente y un violento de Dios. Abraham dejó su propia tierra, lo dejó todo, y fue detrás del llamamiento de Dios, y es el hombre más trascendente del Antiguo Testamento. Jonatán le dijo a su paje de armas: Dios puede salvar con muchos o con pocos. Somos solamente dos, pero vamos a la guarnición de los filisteos y Dios va a hacer algo. Y ese día fue un día extraordinario, una victoria impresionante para el pueblo de Dios. David mató al gigante en el nombre del Señor. El gigante venía con armas y escudo y todas esas cosas. David con una honda y unas piedras. Pero el
el nombre del Señor estaba en su boca, el honor del Señor y ese carácter aguerrido, y el Señor lo usó para destruir al que estaba atemorizando al pueblo de Dios. Jesús menospreció la muerte, el oprobio, se enfrentó a todo con una decisión total para alcanzar la descendencia, este pueblo que somos nosotros. Muchas bendiciones están listas para ser derramadas sobre ti, pero las tienes que conquistar. El reino de Dios se arrebata con violencia espiritual. Las bendiciones se alcanzan con violencia espiritual. La salvación de tus seres queridos con violencia espiritual. La bendición económica que necesitas, la salud y muchas cosas, las arrebatarás siendo violenta espiritualmente. Los violentos arrebatan el reino. Los violentos arrebatan el propósito del Señor para sus vidas. Los violentos alcanzan el objetivo de Dios. Que el Señor nos dé ese carácter de arrebatadores con Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Encárnala en nosotros. Haz que se haga vida en nosotros. Haz que esta palabra se haga un rema por el cual vivamos, por el cual funcionemos, por el cual vayamos, peleemos y ganemos grandes victorias contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Danos el carácter del arrebatador. Danos la pasión del arrebatador. Danos la motivación del arrebatador. Y que nosotros, Señor, hagamos la diferencia. Seamos la clase de personas que hace una diferencia en todas las cosas, que arrebata para Dios, para su familia, para su iglesia, para su vida, las bendiciones del Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.